Me acompañan esta noche en estudios Luis Núñez, analista político venezolano. Gracias por estar aquí. También está con nosotros Oscar Vidarte, internacionalista. Bienvenido también. Gracias a los dos por acompañarnos. Día complicado para Venezuela. Teníamos expectativas de que Edmundo González Urrutia pudiese llegar, pero le pido su primer análisis de esta jornada. Sí, conversaba con Oscar allá afuera que era bastante difícil porque, como tú bien explicaste, al cerrar los espacios aéreos, a cerrar la frontera con Colombia, también la frontera con Brasil estaba vigilada, no había forma. Ahí hubiera sido mejor no plantear tanto la expectativa de que iba a llegar, sino de que, bueno, se está haciendo el intento. Pero hay varias versiones, se ha hablado de que si podía haber jurado en una embajada, que es territorio venezolano, con presencia de aquellos miembros del Tribunal Supremo de Justicia que están en el exilio. O sea, había otras fórmulas. Pero como tú muy bien explicaste, este señor parece que tenía mucha prisa hoy por juramentarse. Nunca había visto una juramentación 2 horas antes de lo previsto. Sí. Un estilo express. Y bueno, y la pobreza de los invitados. Sí, de acuerdo. Además, entiendo que se ha hecho en un espacio más pequeño de lo habitual, porque había muy poca gente, ¿no? Es el salón elíptico, no es la sala de la Asamblea. Esto es un salón, una especie de un gran salón de embajadores, como hay aquí en el Congreso. Ahí juramentó. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no juramentó en la Asamblea, donde tendría la popularidad de los diputados? Son cosas que se van a investigar. De acuerdo. Pero con Oscar también comentábamos esto. O sea, esto es algo que ya se venía viendo que iba a suceder desde que se robó las elecciones, porque él se robó las elecciones. Y un detalle, él no se quiso contar con María Corina. Le dijo, con ella no me quiero contar. Pusieron a esa señora Cora, ¿te acuerdas? Después no quiso con ella, quiso con Edmundo, porque pensaba que Edmundo, un viejito bonachón, diplomático, y mira los resultados. De acuerdo, de acuerdo. Ha sido abrumador. ¿Coincide con este primer análisis? Sí, pero no solamente hablemos de las expectativas creadas. Estoy totalmente de acuerdo con Luis, de que se crearon expectativas. Incluso ayer María Corina Machado llegó a hablar del día límite, casi que hablando de una transición. Yo creo que hubo mucha exageración, se crearon muchas expectativas, pero también habría que preguntarnos acerca de la fortaleza de la oposición, porque lo que hemos visto en las marchas son marchas que se han debilitado, no solamente por culpa de las expectativas creadas. Creo que hemos visto que algo está sucediendo en Venezuela. Yo creo que por un lado tenemos a un chavismo muy fortalecido internamente en un sistema claramente totalitario que controla todo y controla toda la violencia, tanto la formal como la paramilitar. Es decir, estamos viendo de un estado totalitario que tiene la capacidad de controlar todo y esto genera miedo, temor, que no tiene ningún problema en realizar abusos de derechos humanos, detenciones ilegales, asesinar personas, no tiene ningún problema. Y eso también impacta. Y una oposición que también se ha visto debilitada con el tiempo. Es decir, no solamente, yo creo que el chavismo ha logrado también incluso captar o cooptar a una parte de la élite económica venezolana que antes se enfrentaba al chavismo y que hoy, a partir de las reformas económicas, de este capitalismo autoritario que lleva a cabo Maduro, se están insertando en la lógica económica. Sí, yo creo que también habría que pensar y analizar no solamente acerca del poder real que tiene el chavismo, sino cuál es el poder real que tiene la oposición para hacer frente al chavismo. Vamos primero con el poder real del chavismo, precisamente. ¿Sigue todavía fortalecido? Porque María Corina Machado hablaba esta semana en una entrevista que le dio a la BBC de que el chavismo está más debilitado de lo que creemos y que hay rupturas internas, que ya no confían los unos en los otros. ¿Qué piensa de eso? Yo pienso que en ese sentido hay problemas internos. Creo, por ejemplo, he escuchado que hace 6 años, cuando juramentó la última vez Maduro, Diosdado en algún momento dijo, esta será la última vez. Bueno, acaba de juramentar otra vez, pero Diosdado tiene aspiraciones políticas también presidenciales. Así que ahí hay rupturas a nivel de militares de mandos medios, no los generales. En mi particular acepción, yo tengo la impresión que esta vez esto se va a cortar y no va a durar los 6 años del mandato total de Nicolás Maduro. Pero usted del otro lado, por lo que le escuché, piensa que el chavismo todavía sigue fortalecido. Yo creo que sí. Es verdad que puede haber sectores que no se han beneficiado dentro del chavismo, no lo dudo. Pero cuando uno compara la situación actual del chavismo con lo que pasa hace 7 años, hace 7, 8 años vimos 3 meses de protestas que paralizaron completamente el país. Vimos incluso
un gobierno que veía fracturas internas, levantamientos de sectores de coroneles que finalmente fueron asesinados. O sea, habían fracturas visibles, había levantamiento, incluso la presión internacional era mucho más fuerte. Recordemos que a Guaidó en su momento lo reconocían más países de lo que reconocen hoy a González Urrutia. Así que había un escenario mucho más complejo, en un contexto además de hiperinflación, ¿ok? Y de inicios de migración. Así que yo creo que hoy el escenario es totalmente distinto. No digo que sea fácil para el chavismo, lo vemos que es un régimen bastante aislado, pero creo que hace 7 años era mucho peor y pudo hacer frente a ese escenario. Así que y hoy no se ven esas fracturas, por lo menos visibles, de las cuales se habla hace mucho tiempo dentro del chavismo. De acuerdo, pero también hace 7 años habían muchos más venezolanos, ¿no?, en el país, que hoy lamentablemente han tenido que dejar el territorio. Y es claro que sí, el chavismo además se ha encargado en las últimas semanas de reprimir fuertemente a la oposición, de detener e intentar de esta manera evitar que la gente salga a la calle. Y aún así, el día de ayer hemos visto a muchísimos venezolanos protestando en contra de lo que pretendía hoy consumado Nicolás Maduro. Ojo que no solamente ha reprimido, también ha logrado fracturar a la oposición, porque en los últimos años ha logrado cooptar a algunos actores de la oposición e incluso ha logrado, pues de alguna manera, impidiendo que algunos actores como Capriles, Leopoldo López puedan ser candidatos, porque ellos viven al margen ahorita porque tienen sanciones, ha llevado a que otro tipo de liderazgos, probablemente un poco más duros, más fuertes, como el de María Corina Machado, hoy en día pues lideren la oposición. Claro, entonces es claro que María Corina Machado ha logrado lo que ningún otro líder de la oposición ha logrado, ¿no? Coincido contigo. ¿No? Sí, definitivamente, Tatiana. Y ella, hay que recordar que en uno de esos discursos de Chávez, al finalizar en la asamblea, le dijo, ¿alguien tiene algo que decir? Y ella fue la que levantó la mano y dijo, usted es un mentiroso, usted es un corrupto. Nunca nadie había hecho eso. Ajá. Por un poco lo que está explicando Oscar, que alguna gente de la oposición ha claudicado frente al gobierno, han hecho negocios frente al gobierno también. Pero María Corina es de otro level, como le dicen aquí los jóvenes. De acuerdo, y eso ha quedado demostrado, ¿no? Es una lideresa, además, que ha captado la atención no solo de los venezolanos, sino del continente y del mundo entero. La gente la reconoce a ella como tal. ¿Y cómo sería eso ayer, Tatiana, de esas 2 horas de incertidumbre? ¿Dónde estaba ella? ¿Quién la había mandado a detener? Sí. ¿Y dónde dieron la orden desde arriba que la volvieran a soltar? Porque presa era perfecto para dañarle a Maduro el show de esta mañana. Y una vez conocida además la información de que ella estaba detenida, vinieron las reacciones internacionales de que la liberen, de que la suelten. Vamos a ir con eso en un instante, pero antes quiero compartir con ustedes la nota que hemos preparado esta noche, haciendo un poco un repaso del chavismo en estos años y cómo es que se ha llegado al día de hoy. Vamos a ver la nota de Jessica Lara. Juro por Bolívar, juro por la memoria eterna de nuestro amado jefe y comandante Hugo Chávez, y juro por el histórico, noble y aguerrido pueblo de Venezuela. El futuro de Venezuela hoy parece más incierto que nunca, con la juramentación fraudulenta de un dictador que pretende perpetuarse en el sillón presidencial en medio del rechazo de organismos internacionales y gobiernos como el peruano. Una historia llena de represión, crisis política y social que inició hace más de 2 décadas. Conozca a continuación las claves de este régimen dictatorial que hoy se aferra al poder. Estas imágenes corresponden a 1998, cuando un joven Hugo Chávez postulaba los comicios electorales que terminó ganando. Con la banda presidencial puesta, cambió la Constitución para ampliar su poder y dar rienda suelta a lo que él llamaba la revolución bolivariana, que no era otra cosa que convertir lo ilegal en legal, como las expropiaciones a empresas privadas. Exprópiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina. También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese.
Expropiaciones masivas que continuaron por años bajo el argumento de la recuperación de la soberanía económica. Decisiones que marcaron el inicio del declive de Venezuela y que ocasionó que en 2002 un grupo de militares diera un golpe de Estado fallido contra Hugo Chávez, que duró menos de 48 horas y solo generó que el líder chavista radicalizara su discurso socialista. Años más tarde, entre el 2005 y 2007, surge la imagen de María Corina Machado como una de las primeras voces opositoras al régimen chavista, lo que ocasionó que sea acusada de traición por el entonces presidente, quien extremó la represión e inició una feroz censura a medios de comunicación. No fue hasta el 2011 que María Corina Machado logró convertirse en diputada por la oposición, enfrentándose cara a cara contra Hugo Chávez y su tiranía. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Pero esto no frenó a Chávez. Muy por el contrario, continuó expropiando y agudizó la escasez económica. Pese a ello, fue reelegido en el 2012 y ejerció hasta el 2013, año en el que falleció y dejó la banda presidencial, a quien él llamaba su sucesor, Nicolás Maduro, quien meses más tarde fue acusado por el opositor Enrique Capriles de haber realizado fraude en las elecciones, agravando la situación del país llanero. Lo juro hoy 19 de abril por el legado eterno de los libertadores. La hiperinflación provocada por el régimen terminó destruyendo la economía de los venezolanos, quienes apenas si podían sobrevivir por la crisis alimentaria y sanitaria que ocasionó que al menos 1 millón de niños padecieran desnutrición crónica. La escasez del dinero, porque ahí los anaqueles están full, hay comida por todos lados. La cosa es que el dinero no te alcanza, porque un sueldo mínimo en Venezuela está a $10, $5, dependiendo de lo que tú trabajes. Y lamentablemente no alcanza para la comida. Situación que los llevó al hartazgo y a salir a las calles a protestar en el 2014, liderados por opositores como Leopoldo López y María Corina Machado. Esta última empezó a cobrar mayor relevancia en el ámbito político al defender a las familias de los 44 estudiantes que fueron brutalmente asesinados durante las protestas de ese año contra la represión del régimen. El aumento de la represión y detenciones ilegales ocasionó también un masivo éxodo de más de 8 millones de venezolanos, principalmente a países de la región como Colombia, Perú, Ecuador y Chile, que actualmente concentran el 70% de migrantes. Para el 2017, Nicolás Maduro convocó una asamblea constituyente paralela que terminó consolidando su poder, al cual se aferró en mayo de 2018, tras autoproclamarse ganador de las elecciones presidenciales consideradas fraudulentas por líderes de la oposición, como Leopoldo López y Enrique Capriles, quienes fueron inhabilitados por el régimen chavista. Elecciones irregulares que llevaron a que en enero de 2019 Juan Guaidó, en su calidad de titular de la Asamblea Nacional, se proclamara presidente interino de Venezuela, y aunque fue respaldado por 50 países, este apoyo no se mantuvo en el tiempo. Juro asumir formalmente las competencias. Es así como años más tarde, en el 2023, María Corina Machado terminó siendo reconocida como líder opositora, ganando las elecciones primarias con más del 90%. Pero su candidatura resultó ser más que incómoda para el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, quien en 2024 logró conseguir la inhabilitación de María Corina Machado. Sin embargo, ese no fue el final de la llamada Dama de Hierro, pues se alió con Edmundo González, desplegando una masiva campaña por toda Venezuela.
Un contundente respaldo que Nicolás Maduro intentó mermar durante las elecciones del 28 de julio de 2024, cerrando las fronteras y ocasionando que millones de venezolanos en el extranjero no pudieran ejercer su voto. Y aunque el Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó presidente a Maduro por tercera vez, María Corina y Edmundo González mostraron al mundo entero el fraude electoral del dictador, todo gracias al mecanismo que implementaron que les permitió obtener copias del 80% de las actas que probaba su victoria en las urnas y la caída del régimen. La incertidumbre por la asunción del mando de Edmundo González duró más de 6 meses y estuvo marcada no solo por la movilización de millones de venezolanos, sino también por una serie de secuestros de integrantes de la oposición y hasta de la propia María Corina Machado, quien hoy asegura seguir firme en su lucha por derrocar al régimen del dictador Nicolás Maduro, aunque esta mañana, ilegalmente, entre misiles y calles vacías, haya asumido la presidencia. Por la memoria eterna de nuestro amado jefe y comandante Hugo Chávez. Y juro por el histórico, noble y aguerrido pueblo de Venezuela. Bueno, un repaso de lo que ha sido el chavismo en estos años. Lo veía ver muy atento la nota. ¿Qué pensaba mientras hacíamos todo este recuento? Que el poder, el dinero y el narcotráfico, cuando quieren tomar riendas de un país, como es el caso de Venezuela, lo consigue. Un poco lo que está pasando en México con la herencia que dejó AMLO y un poco lo que está pasando en Colombia. O sea, estas raíces dan un pésimo ejemplo y sobre todo actitudes como la de Boric en Chile, como diciendo, yo soy de izquierda, pero no de esa izquierda corrupta y marca distancia. Sí. O Milei siendo un liberal, o Nayib Bukele, en fin. Estas son muestras. Y lo que está pasando también en Europa creo que viene apareciendo una vuelta a grupos conservadores. Así que ese socialismo del siglo XXI terminó siendo un bluff en América Latina. De acuerdo. ¿Qué piensa de eso? Porque mencionaba, y me quedé con esto, de que sentía que había un poco de debilitamiento y fracturas también en la oposición. Y tal vez la no llegada hoy de Edmundo González Urrutia, que no haya asumido como presidente como se esperaba, podría interpretarse de esa manera. Yo creo que también en algún momento, de repente no es el momento ahora, pero en un momento se va a tener que hacer una mea crítica, ¿no?, sobre cuál ha sido la estrategia de la oposición. Y al comienzo hablábamos acerca de estas expectativas creadas. Todos sabíamos que el chavismo iba a hacer lo posible para impedir que llegue un avión con González Urrutia, cerró la frontera 72 horas con Colombia. Es decir, era evidente que esa figura de Urrutia entrando con expresidente, siendo detenido, era terrible, como también era terrible detener a María Corina Machado en estas circunstancias, digamos. Entonces, yo creo que sabíamos que eso iba a fracasar, ¿no? Y esas expectativas creo que han tenido impacto. Pero también creo que hay otra estrategia. Yo creo que, y eso lo digo a título personal, no es muy popular, pero creo también que la estrategia internacional pudieron aprovechar mejor el consenso que de alguna manera existe en la región desde hace varios meses respecto a las elecciones en Venezuela. Es decir, aquí hay un consenso a pesar de las diferencias entre países como Colombia, Panamá, Argentina, Brasil, de que todos dicen que las elecciones en Venezuela no han sido transparentes y son cuestionadas. Pero cuando uno ve la estrategia de la oposición internacional, pues básicamente se centró en un grupo de países con un marco político, ideológico determinado y no con otro. Por ejemplo, yo creo que fue un grave error comenzar la gira por Argentina. Milei debe ser en este momento quien más genera anticuerpos a nivel regional, ¿ok? Y comenzar ahí creo que no fue lo mejor, lo cual no estoy diciendo que no sea adecuado el apoyo de Argentina. Entonces yo creo que la estrategia debió ser lograr un poco más de consenso cuando lo hay en la región, ¿no? Sí. Es verdad que hay diferencias, Colombia tiene su propia política exterior porque limita con Venezuela, pero yo creo que lo hemos visto ayer en el canciller colombiano con una posición muy fuerte y crítica contra el régimen venezolano. Así que yo creo que ahí se perdió mucho. De acuerdo. Vamos a hablar de eso, del flanco externo todavía un poco más, de Estados Unidos, de los otros países, de los que fueron, de los que no llegaron finalmente a ir. Pero quiero ir primero con el anuncio que dio María Corina Machado, que se esperaba también lo que pudiese decir hoy, y se pronunció, habló sobre la toma de mando de Nicolás Maduro. Vamos a escucharla. Hoy, 10 de enero, Maduro
consolida un golpe de Estado. Maduro hoy no se puso la mano en el pecho, se la puso en el tobillo como un grillete que cada día la apretará más. El mundo vendrá a Venezuela a juramentarse como presidente constitucional de Venezuela en el momento correcto, cuando las condiciones sean las adecuadas. En su paranoia delirante, el régimen no solo ha cerrado el espacio aéreo de Venezuela, sino que ha activado todo el sistema de defensa aérea. Hemos, por lo tanto, evaluado todo esto y decidimos que no es conveniente que el día de hoy el mundo ingrese a Venezuela. Maduro consolidó el golpe de Estado y la violación a nuestra Constitución. Es hora de hacer lo que sea necesario para restituirla. Bueno, pasó todo lo que usted decía que iba a pasar, que era previsible además, que Maduro se asegurase que Edmundo González Urrutia no pudiese llegar a Caracas. Pero claro, cuando uno también escucha a María Corina Machado contar un poco y señalar que eso es un golpe de Estado y otras cosas, da a entender además que la lucha no ha terminado, que van a continuar. Y claro, de cara hacia afuera nosotros imaginábamos, hoy es como la última esperanza, ¿no? Hoy es el día en que Edmundo González tenía que tomar juramento y si no, bueno, Maduro se quedaría 6 años más. Pero ¿qué nos está diciendo la oposición? En el caso de María Corina, yo creo que ella está marcando una diferencia con estos personajes que aparecieron antes, Capriles y otros, como diciendo, esta vez no va a pasar eso, y este periodo de 6 años no se va a cumplir, y la gente que está fuera de Venezuela y la gente que está dentro de Venezuela ha perdido el miedo y va a seguir saliendo a la calle. Tal vez Oscar lo retrató muy bien. En la anterior elección fueron 3 meses en la calle y luego todo volvió a la normalidad. Yo tengo la impresión que María Corina ha ido sumando las lecciones aprendidas de esas maniobras dilatorias para que eso no vuelva a suceder. Porque incluso pasó después de las elecciones, ¿no? Después del 28 de julio hubo varias movilizaciones. Pasado un tiempo ya la gente decía, uy, ¿qué pasó en Venezuela? Ya todo volvió ahí, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo la oposición? Entonces, y incluso hace algunos años, cuando se reconoce a Juan Guaidó, incluso como decías, por más países que ahora a González, al final también quedó en nada. Entonces uno piensa, ¿qué más puede hacer la oposición? Ahora, seamos conscientes de algo. La presión internacional es importante y todavía creo que hay mucho por hacer a ese nivel, mucho por hacer. Pero la presión internacional no va a lograr nada si no hay presión interna. Y eso creo que es lo más importante, y lo que hemos visto estos últimos 2 días es un poco algo muy débil, digamos, esperamos algo un poco más fuerte, ¿no? Ahora, respecto a lo que ha dicho María Corina Machado, es cierto, yo entiendo su discurso, pero también hay que ser sinceros, el golpe de Estado no comienza hoy. Yo entiendo que ella pues hace referencia a la actualidad y lo entiendo. Pero el golpe de Estado en verdad comenzó en 2017 cuando cerró la Asamblea Nacional. Él es ya decir, es un dictador eso hace ya años. él es un dictador hace muchos años. Así que hablar de un golpe de Estado hoy, la verdad que es olvidar que él realizó un golpe de Estado hace 7 años atrás, ¿no? Y eso de González Urrutia, nuevamente, eso de que va a venir, creo que vamos a ver cuál es la estrategia que asumen, porque otro Guaidó creo que no le conviene a la oposición. Y Guaidó, pues, que fue reconocido por más países, finalmente no demostró tener la capacidad, digamos, no como persona, sino como presidente electo, no logró tener la capacidad de destruir al chavismo, ¿no? Y al final se demostró lo que era, un presidente que no tenía funciones de presidente, Y ¿no? salvando las diferencias entre uno y otro, y además, porque a Guaidó lo pone finalmente la Asamblea Nacional y a Edmundo González lo ha elegido la gente por amplia mayoría, ¿no? Pero hasta ayer se hablaba de una salida negociada. Algo que también se habló en las elecciones en julio, ¿no? De que la oposición pudiese negociar con la cúpula de Maduro y finalmente llegar a un acuerdo de manera pacífica para que dejasen el poder. ¿Sabe algo de eso? Hay un grupo del chavismo que estaría dispuesto, el chavismo antiguo más bien, estaría dispuesto a una negociación. Pero ni Maduro ni y menos Diosdado quiere ese tipo de vinculaciones, no quieren negociar. Y es tal vez por la gran cantidad de los negocios del narcotráfico y todos los programas sociales están en manos de los generales, o sea, ahí hay mucho dinero involucrado. Yo creo que el tiempo de negociar ya pasó, porque además negociaciones como las de Barbados y negociaciones y otras que se hicieron en otros países
fueron un total fracaso porque era lo que acá llamamos un engaño muchacho. Hacían firmar actas de cosas que no iban a cumplir nunca. Sí, ahora, digamos que hay 3 escenarios que se pueden dar para que el chavismo deje el poder. Un escenario es la implosión interna, que da fracturas que no hemos visto en las últimas semanas ni años, ¿ok? Y que es lo que buscaría, por un lado, la oposición venezolana, pero que no se ven esas fracturas en un régimen totalitario. La otra opción es la opción de la violencia, ya sea interna o internacional. Y el gobierno tiene todo el control de la violencia en Venezuela, y pensar en una intervención militar, tal como Trump lo prometió hace un par de años, creo que por las consecuencias, sobre todo, no lo veo muy viable. Y la tercera opción es fea, pero es la negociación. Y hemos visto muchos casos de gobiernos dictatoriales que han salido en procesos negociados. Te pongo un ejemplo. Pinochet, cuando deja el poder, no solamente lo deja porque pierde el plebiscito, él negocia una salida a tal punto que él se queda como jefe de la Fuerza Armada durante casi 8 o 9 años más, y negocia que las preventas del ejército no iban a ser tocadas por parte de la democracia. Entonces, se negocia. Acá también los militares negociaron una salida con la constituyente en los 70, la que dio lugar a la democracia en los 80. Entonces, la negociación es posible, sí. Yo estoy de acuerdo con Luis, que lo que ha demostrado el chavismo es que en estos últimos años las negociaciones no han caminado a ningún lado, pero lamentablemente es el único camino. Y para que la negociación tenga algún tipo de impacto, tenemos que ver a un chavismo que esté realmente acorralado, presionado, y que tenga la voluntad de negociar. Porque ¿ustedes creen que el chavismo va a dejar el poder para terminar al día siguiente en la cárcel? No, no es fácil. Eso es lo que justamente logra una negociación. Claro. Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa. Le pido por favor que nos esperen solo unos minutos. Vamos a seguir hablando sobre el tema de Venezuela. Esto también que anunció Estados Unidos el día de hoy, de incrementar las recompensas por Nicolás Maduro, por Diosdado Cabello y Padrino también. ¿Qué significa en términos materiales esto? ¿Puede servir de algo para que finalmente ellos caigan? A ver, estábamos hablando también del factor internacional, ¿no? Y la presión que pudiese tener los países, sobre todo de América Latina, que están más cercanos a Venezuela, un poco más hacia el norte. Estados Unidos, que hoy refrendó su apoyo a a Edmundo González Urrutia, y lo que ha hecho ha sido incrementar el monto de recompensas que pedía por la cabeza de Nicolás Maduro y compañía, Diosdado Cabello, y también el señor Padrino. Tenemos ahí también las capturas, las imágenes, ¿no?, que ellos han mismo publicado. 25 millones por Nicolás Maduro, ahí está. Diosdado Cabello 25 y el señor Padrino poco menos, le piden 15, ¿no? Ahí está, Vladimir Padrino. Parece que no tuviera tantos delitos como los otros dos, pero pronto aumentará la cifra. ¿Y de qué sirve eso? Es un saludo a la bandera, porque ninguno de ellos está interesado en viajar a Estados Unidos, a pesar que tienen familiares, negocios, cuentas a nombre de terceros allá. Pero ellos saben qué países pueden visitar, quiénes son sus amigos y quiénes son sus adversarios. Pero marca una tendencia, son delincuentes, mira, se buscan, damos tantos por ellos. Porque eso de sus amigos y los países que pueden viajar, hoy por ejemplo solo habían 2 presidentes, ¿no? Nicaragua y Cuba, y representantes de Rusia y por ahí. Y las islitas del ¿no? Caribe que reciben petróleo de Venezuela y votan en la OEA para Venezuela. Pero ellos saben dónde quieren hacer sus mansiones. Todo el mundo dice que Maduro tiene una mansión inmensa en Turquía, o sea, y tiene propiedades en Rusia, porque esos son sus amigos, pues. De acuerdo. No las va a construir en la Casa Blanca, ¿no? No, imposible. América Latina le dio la espalda. Sí, yo creo que el análisis internacional tiene 2 niveles. El primer nivel es el nivel regional. Y como decíamos, a nivel regional son muy pocos los países que realmente apoyan al chavismo. Y más bien, y justo mencionaba eso, habría que lograr la oposición venezolana como juntar a estos países que, aunque tengan miradas distintas sobre el problema, tienen algo común. Rechazan el proceso electoral de julio del año pasado. Y ahí está el trabajo, de cómo lograr una propuesta que pueda reunir a países como Argentina, Colombia, Brasil, ¿no?, que inclusive el Perú. Entonces yo creo que ahí hay una tarea por hacer para tener una posición mucho más dura a nivel regional y llevar esto incluso a foros multilaterales, etcétera. Claro. Eso a nivel regional. A nivel internacional la cosa está más complicada y yo creo que todavía hay mucho por hacer. Yo creo que
Hace un par de años un profesor argentino me comentaba que América Latina es una región del mundo que rara vez ha estado en el foco de la atención del mundo. En los últimos 50 años, en muy pocos momentos, la crisis de los misiles del 62 en Cuba, la guerra de las Malvinas del 82 y Venezuela el 2017, 18 y 19. Porque en un momento dado habían intereses de Estados Unidos, de Rusia, de China, y todo se dialogaba ahí. Entonces, no solamente era un tema regional, estaban los europeos también. Pero cuando uno ve ahora el tema venezolano, hoy el tema venezolano es un tema regional. Pero no es un tema todavía mundial, como sí lo fue hace 7 años. Porque hemos visto el comentario de Trump, creo que bastante tibio, si consideramos su política exterior hace 4 años. Y hace 4 años Trump incluso habló de usar ilegalmente la fuerza contra Venezuela, el uso de la fuerza contra Venezuela. Entonces, pasar de eso a estos comentarios, yo creo que todavía hay mucho por decir acerca de cuál va a ser el papel de Estados Unidos. Yo creo que en este momento todavía el tema no ha subido a ese nivel que sí lo tuvo creo hace 7 años. Ya, pero debería, ¿no? Porque, a ver, uno se pregunta, ¿qué está haciendo la comunidad internacional? Países demócratas que rechazan a Nicolás Maduro, organismos internacionales que tienen que velar porque no hayan pues estas dictaduras abiertamente, que tienen que luchar por la libertad, por la paz, porque mañana puede venir otro Maduro en cualquier otra democracia latinoamericana, se roba nuevamente las elecciones como lo ha hecho él, y lo que vamos mirando, protestamos y ahí termina todo. Estoy de acuerdo contigo, es un análisis certero. Y él debe haber reflexionado esta mañana que solo tenía 2 presidentes ahí presentes. Y esos presidentes, sus amigotes, ¿dónde estaban todos los demás que estuvieron hace 7 años? La presencia del rey de España, que siempre asume cuando va un mandatario nuevo. O sea, todos esos son elementos significativos. Pero un elemento que ahora tenemos, que no teníamos tal vez hace 5 o 6 años, es la gran cantidad de migrantes que va en aumento. Yo creo que eso sí va a ser un problema internacional latinoamericano que se va a discutir porque se van a incrementar los venezolanos saliendo de Eso es muy cierto, porque a ver, ya han salido 8 millones. María Corina en la entrevista que daba a la BBC hablaba de si Nicolás Maduro se queda van a salir entre 4 y 5. Y ayer el director de Comando Venezuela me dijo acá, yo creo que María Corina se queda corta, saldrían hasta 10 millones. Y ese sí debería ser un tema que los países latinoamericanos deberían estar atentos. Yo creo que lo que tú dijiste es cierto. Es cierto, creo que debemos, con este ejemplo, debemos en la región preocuparnos más por la democracia. Yo creo que la última gran herramienta en favor de la democracia que se creó en la región fue la Carta Democrática Interamericana y data del año 2001, es hace 23 años. Y yo creo que en la región han sucedido pues experiencias de rupturas democráticas que pasan por rupturas legislativas, pasan por una serie de escenarios nuevos que requerirían ser desarrollados y trabajados y protegidos a nivel regional. Pero no solamente pensemos en Venezuela, pensemos en Nicaragua, pensemos en Guatemala, y algunas veces no le damos la misma importancia, incluso hasta El Salvador, ¿ok? Porque la reelección de Bukele es claramente inconstitucional. Y el tema de los migrantes, yo creo que también ahí hay que ser muy cauto, porque también no hay que sobreexagerar. Y yo entiendo que vale decir, si no sacan a Maduro va a haber más migración, y esto genera pues temores en muchos países. Entonces, también hay que ser conscientes de que la migración, además de darse producto de cuestiones políticas, de represión, se da principalmente por razones económicas, ¿ok? Y nadie dice que la situación económica de Venezuela hoy sea buena, ¿ok? Porque es el segundo país, el año pasado fue el segundo país con la mayor inflación de la región, y este año va a ser el primero porque Argentina va a tener una inflación más pequeña. Pero, si bien la situación económica no es la mejor, pues yo creo que no está al nivel que estuvo el 2015, 16, 17, que fueron justamente los años de la migración. Así que yo tendría mucha cautela con respecto a sobreexagerar respecto a estas cifras que son más parte de un discurso político que una realidad. Pero de que va a ocurrir, ¿no? Ya en distintos medios se ha recogido testimonios de mucha gente que dice que, bueno, que si no ven mayor salida, sí su opción sería migrar. Exacto, si no ven cambios, efectivamente. O sea, si y la señora Maduro, que entrevistaron ustedes frente a la embajada decía que no puede vivir con $5 al mes. O sea, hay supermercados llenos de comida en Venezuela, pero ¿quién puede comprarlo, esa comida? Los amiguitos del régimen, porque esos son. Y eso que en algún momento Oscar mencionó de la acomodada clase empresarial que antes protestó contra Maduro y contra Chávez y se acomodó. Un poco lo que pasa aquí, porque yo también veo
que cayó Castillo y la señora Boluarte enfrenta problemas y la clase empresarial muy calladita, muy en Asia, muy de vacaciones. Y eso es preocupante porque si nadie sale a luchar por la democracia languidece, como está pasando en el último informe del Latinobarómetro, donde a Cuba, Nicaragua y otros países con serios problemas de democracia, ahora se le suma el caso peruano, que ya también está en la lista. El índice de Economist de la democracia en Latinoamérica ha ido cayendo en los últimos 10 años, y el caso de Perú ya está a un nivel, y no solo por Castillo, incluso durante el gobierno de Boluarte, ya está a nivel de régimen híbrido, que es el paso anterior a un régimen autoritario. Ya así hace que, varios meses. Sí, no, ya hace 2, 3 años. Así que yo creo que ahí también hay que poner mucha atención respecto a no solamente lo que pasa alrededor, de repente también lo que pasa internamente. Es muy cierto, es muy La cierto. gran cantidad de jóvenes que se han ido del Perú. Claro. 600.000. En los últimos 3 años ha salido una cantidad enorme de chicos en edad productiva y que no piensan regresar al país. Eso es un problema también para el Estado. A ver, quiero invitarlos, estoy enlazada con Orlando Avendaño, es periodista venezolano que se encuentra ahora mismo exiliado en Bogotá. Vamos a comunicarnos con él. Orlando, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. Un saludo desde Lima. Diana, gracias a ustedes por la invitación. Orlando, cuéntanos tu situación. ¿Por qué estás exiliado en Bogotá? ¿Qué fue lo que pasó que te llevó a ese punto? Bueno, yo había salido del país mucho antes, yo estaba afuera, pero el año pasado, el 1 de abril, me pusieron una orden de captura, allanaron la casa de mis padres, me acusaron de terrorismo, de conspiración, etc. Y bueno, eso, aunque ya yo estaba afuera, pues eso obviamente reafirmó que no puedo regresar al país, o al menos no sería prudente hacerlo. De acuerdo. Tengo acá el fiscal general Tarek William Saab anunció que te habría una investigación efectivamente por instigación al odio y llamado a la rebelión. ¿Cuáles son los argumentos para abrirte esa investigación? ¿En qué se basa? Apoyar a María Corina Machado, reportar lo que sucede en Venezuela, exigir y reclamar lo que creo que es algo que es innato a cualquier individuo racional, que es que haya libertad, haya democracia, que se pueda votar de manera libre en un país que debería aspirar a ser normal, y eso es suficiente para que te cataloguen de incitador al odio y terrorista en Venezuela. O sea, en sencillo, hacer tu trabajo y exigir democracia. Sí, pues sí. Pero no lo han logrado, Orlando, porque tú tienes seguidores en toda América Latina. Vemos tus programas, vemos los programas con Nito Pérez Osuna, te seguimos. Y sabemos que lo que hizo el fiscal fue, en su manual, el libro gordo de Petete, inventar algunos cargos que, por supuesto, no, los que te conocemos, de tu familia, sabemos que no tienes nada que ver con esos cargos. Oye, gracias por eso. Al final ese es el costo de todos, ¿no? Todos lo asumen. Quien está dentro lo ha asumido de una manera brutal, ¿no? Querer ser libre implica un costo altísimo en Venezuela y aplica para todo el mundo sin distinción, ¿no? Esto que dice un gran amigo de que todos tenemos un número en la espalda, solo que no sabemos cuándo nos va a tocar, es completamente cierto. De acuerdo. Quien te hacía la consulta es Luis Núñez, analista político venezolano que radica ya hace varios años aquí en Perú, y también me acompaña en la mesa Oscar Vidarte, internacionalista, que también está atento a lo que nos estás comentando. Orlando, nos decías que han intervenido, han allanado la casa de tus padres. ¿Qué fue lo que buscaban? ¿Cómo están ellos? Bueno, fue algo completamente insólito porque yo llevaba ya 4 años fuera de mi país y supuestamente me estaban buscando. Fue un contingente de unos 11 hombres armados, encapuchados, del SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia. Nuevamente, me estaban buscando, esa fue la excusa, el argumento para entrar a la casa. Se llevaron todos los equipos electrónicos, que por cierto ninguno era mío, porque todos mis equipos los tengo aquí. Se llevaron los equipos de mi familia, etc. Obviamente eso, pues, uno asume que fue robado. Y hubo amenazas, hubo de todo. De acuerdo. Y el fiscal, general, ¿también se refería a una fotografía o alguna reunión que has tenido con el expresidente colombiano Uribe? Sí, bueno, sacó una fotografía mía con Uribe como prueba de las conspiraciones.
Caramba. Es absoluto, ¿no? Primero, no es un delito conocer a Uribe, y segundo, pues yo tengo una buena relación, me honra tener una buena relación con el presidente Álvaro Uribe y insisto, no implica ningún delito tomar una foto con alguien como Álvaro Uribe. De acuerdo, es un reflejo más del abuso, de la represión, de lo que hace el régimen. Dime, ¿cómo ves lo que ha ocurrido hoy en Venezuela? Maduro, que volvió a tomar juramento, no pudo llegar Edmundo González. ¿Cómo se ve la situación desde allá? Bueno, la juramentación de Maduro ilegal, yo creo que es un hecho irrelevante y era un hecho inevitable considerando cómo el régimen ha buscado blindar ese acto de usurpación. Lo vimos esta mañana, cierre de fronteras, cierre de espacio aéreo, un sistema antiaéreo de misiles, llenaron todo el centro de Caracas, los alrededores del Palacio de Miraflores y el Palacio Legislativo, de cuerpos de la policía, de colectivos que son grupos paramilitares. Es decir, se estaban preparando como para una especie de conflicto. En ese sentido, iba a ocurrir esta juramentación ilegal. Pero las últimas horas ha habido unos hechos importantísimos que pues alientan. Obviamente también han sido horas muy duras, horas en las que ha tenido la oposición que reestructurar su estrategia, todo a partir del secuestro completamente obsceno y violento que hubo contra María Corina Machado y su determinación de hacerle daño, incluso si eso implica matar al liderazgo de la oposición. Edmundo González Urrutia tenía la determinación absoluta de viajar a Venezuela, pero también tenía el conocimiento de que podía ser atacado el avión o incluso lo iban a permitir aterrizar para luego atacarlo a él, detenerlo a él. Y no tenía sentido. Yo creo que ahorita parte de la labor para poder mantener esta lucha íntegra es resguardar pues, al liderazgo, ¿no? Y su integridad. De acuerdo, y no decaer en eso, ¿no? ¿Cómo está la expectativa de los venezolanos en Colombia? Colombia, al igual que Perú, es uno de los países que ha recibido la mayor cantidad de migrantes. ¿Se ha perdido la fe? ¿El optimismo sigue intacto? ¿Qué has podido ver? A ver, obviamente las horas han sido duras. Hubo mucha expectativa sobre el día de ayer y el día de hoy. Algunas personas, a muchas personas, el hecho de que Nicolás Maduro se haya juramentado les pegó, fue duro, y se entiende, ¿no? Obviamente todavía hay tiranía en Venezuela, todavía está mandando un cártel del crimen organizado como es el régimen de Nicolás Maduro, y creo que mucha gente estaba muy confiada en que esto se podía lograr en estas horas. Ocurrió, por esto que te estoy diciendo, a veces toca reestructurar las estrategias, etcétera. Pero yo sí creo que hay mucha confianza. Si bien, obviamente, hoy es un día duro para muchos, hay confianza en el liderazgo. Yo creo que la prueba de valentía, de heroicidad que mostró María Corina Machado el día de ayer es algo que no se va a olvidar fácilmente en la cabeza de los venezolanos. Y yo creo que esa muestra es también una muestra de que hay razones para acompañarla y apoyarla, porque en la medida que ella esté en el terreno firme y determinada, yo creo que hay mucho margen de maniobra. De acuerdo, de acuerdo. Señores, no sé si tienen alguna consulta, comentario que le quieran hacer a Orlando. Que se cuide mucho. Gracias. En eso andamos todos, ¿no? Tratando de cuidarnos lo más posible. De acuerdo. Y te seguimos por las redes sociales, ¿no? Siempre sigues informando, sigues con tu labor, sin duda. Así que esto no decaiga. La gente igual se sigue enterando de lo que pasa en Venezuela y por más de los intentos que trata de hacer Maduro y compañía, la gente está muy al pendiente de lo que sigue ocurriendo por allá. Orlando, te agradecemos ese enlace. Un fuerte abrazo de aquí desde Lima. No, gracias a ustedes por el apoyo y por la atención al caso de Venezuela. Un abrazo. Un abrazo. Orlando Avendaño, periodista venezolano que se encuentra ahora mismo en Bogotá. Tengo que hacer una pausa, les pido que se queden con nosotros todavía unos minutos más. Vamos a regresar para escuchar a Edmundo González Urrutia, que hoy nuevamente le hizo un llamado a la policía, a los militares, para que estén del lado correcto, que pongan las cosas en orden, garanticen la seguridad para que él pueda volver a Caracas.
Vamos con el anuncio, el mensaje que estábamos esperando hoy de Edmundo González Urrutia, que le habló a las fuerzas militares, policiales, y les dijo que preparen las condiciones de seguridad para que él pueda volver a Venezuela. Lo escuchamos. Hoy, en Caracas, Maduro ha violentado la Constitución, se autocorona dictador. No lo acompaña el pueblo, no lo acompaña ningún gobierno que se respete como democrático. Solo los dictadores de Cuba, el Congo y Nicaragua. Pronto, muy pronto, aunque ellos hagan lo que hagan, lograremos entrar a Venezuela y le pondremos fin a esta tragedia. Estoy muy cerca de Venezuela. Estoy listo para el ingreso seguro y en el momento propicio. Haré valer los votos que representan la recuperación de nuestra democracia. Como comandante en jefe, ordeno al alto mando militar desconocer órdenes ilegales que le sean dadas por quienes confiscan el poder y preparen mis condiciones de seguridad para asumir el cargo de presidente de la República, y a los cuerpos militares y policiales les ordeno el cese de la represión. Les prometo que no les fallaremos. Bueno, les habla directamente a los mandos, me imagino, medios, bajos. Ayer se barajaba también la posibilidad de una amnistía que pudiese otorgar, ¿no?, el gobierno de González Urrutia a esas personas para que finalmente den un paso al costado y se pongan del lado de la oposición. ¿Qué piensan de eso? Yo entiendo a González Urrutia y entiendo el papel que juega y lo soporto, porque además pareciera que él ha sido el ganador de la elección de julio, entonces tiene todo el derecho de jugar este papel, de decir lo que dice y de sentirse completamente, de asumir un rol. Yo lo entiendo, pero tengo la impresión también de que probablemente no es el líder que Venezuela necesitaba hoy, ¿no? ¿Ok? Yo creo que en eso el chavismo también jugó sus cartas y el chavismo logró prohibir a muchos, incluida María Corina Machado, pero a muchos candidatos que incluso eran más moderados y que podrían haber tenido un mayor liderazgo, comenzando por Capriles hace varios años. Porque entonces, él llegó de casualidad prácticamente, sí, ¿no? y además es una persona mayor, un diplomático, que si bien ganó, no sé si ganó por él, ganó por lo que significa, ¿no? Y por lo que significa el chavismo, sobre todo, ¿no? Fundamentalmente, por lo que el chavismo ha construido en los últimos años, ¿no? Entonces yo creo que lo entiendo, lo apoyo, pero me gustaría saber hasta dónde va a dar. Te pongo un ejemplo. Estaba revisando hoy su Twitter, y hoy casi no tuiteó todo el día. González Urrutia, y lo cual me pareció realmente extraño, porque en los últimos días está tuiteando pues mucho todo el día. Hoy no tuiteó. Incluso yo conté las horas y había como 15 horas que no tuiteó. En un día clave como el de hoy. O sea, a mí me parecía eso preocupante, ¿no? Entonces, no sé por qué no lo hizo. Pero yo creo que él, y lo digo con mucha pena, no es el líder que Venezuela necesita hoy, pero es el líder que tiene Venezuela hoy y al que hay que apoyar en este proceso de transición. Claro, ¿no? que estos días se la hizo mucho más presente, mucho más firme, ¿no? A diferencia de los meses pasados. ¿Qué piensa de eso? Este fue un mensaje de 3 minutos 40 que yo escuché ya 2 veces. Dijo las cosas políticamente correctas y las dijo bien. Y tanto él como María Corina han hecho un llamado vehemente y continuo en las últimas 2 semanas a las fuerzas policiales y a las Fuerzas Armadas para ir a esos mandos medios que tú comentabas. Ahí pueden haber deserciones interesantes, puede haber cansancio, y también había escuchado eso que tú mencionaste de una posible amnistía negociada para ese tipo de personas, que son los que reciben órdenes de los que están más arriba. De acuerdo, que son más difíciles finalmente de romper, ¿no? De romper, así. Exacto. Yo les agradezco a los dos por haberme acompañado esta noche. Han sido muy gentiles por haber venido hoy al programa. Estaremos pendientes, por supuesto, de la situación de Venezuela, confiando que la democracia se pueda restablecer en este país. Vamos